Imaginad una cena familiar. Ya sabéis cómo son. Todos hablan a la vez, el tío discutiendo con el cuñado, los niños riendo de fondo, alguien pisándose las frases para contar una anécdota y, de fondo, los cubiertos chocando contra los platos. Y en medio de ese caos acústico absoluto, imaginad que una máquina es capaz de escuchar y transcribir perfectamente lo que dice cada persona al milisegundo. Separando cada voz con una precisión asombrosa en documentos de texto distintos. Ese nivel de superoído artificial parece magia o pura ciencia ficción. Bueno, ciencia ficción hasta hace muy poco, porque la realidad es que esto ya está sobre la mesa de los laboratorios. Exacto. Hola a todos y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión, a este análisis a fondo donde siempre buscamos desgranar documentos técnicos que están cambiando las reglas del juego. Hoy ponemos bajo el microscopio un artículo fascinante de los investigadores de Amazon Alexa. Los autores son Ilias Kliar, Anna Piunova y Yulan Liu. Y el documento se titula Streaming Multi-Speaker ASR con RNT. Nuestra misión hoy es entender cómo la tecnología está dando un salto monumental para procesar el habla superpuesta en tiempo real. Pero antes de lanzar las campanas al vuelo, creo que debemos empezar por lo básico para la audiencia. Cuando el título dice ASR, ¿de qué estamos hablando exactamente a nivel técnico? Es un excelente punto de partida. A ver, ASR son las siglas en inglés de reconocimiento automático del habla. Es fundamentalmente la tecnología que permite a tu ordenador o a tu altavoz inteligente convertir las ondas de sonido de la voz en texto escrito. El planteamiento de este artículo suena verdaderamente revolucionario, porque buscan hacer esto para múltiples hablantes simultáneos. Y me alegra que estemos abordando este documento hoy, porque la ambición de los investigadores es indudable. Sin embargo, y como siempre ocurre en este campo de la inteligencia artificial, el diablo está en los detalles más técnicos. Hay que leerlo con lupa, claro. Totalmente. Hay que leer esto con mucha cautela. Cuando pasamos de las condiciones hipercontroladas de un laboratorio al caos impredecible del mundo real, estos sistemas tienden a tropezar estrepitosamente. A lo largo de nuestra exploración de hoy veremos cómo esta red neuronal en concreto se enfrenta a lo que en el gremio llamamos alucinaciones, llegando al punto de inventarse voces que no existen. Así que aunque el concepto del superoído suene genial, analizaremos si de verdad esta tecnología está lista para abandonar el nido del laboratorio. Hay limitaciones de diseño en su arquitectura matemática que considero muy severas y que debemos cuestionar abiertamente. Entiendo tu escepticismo, de verdad, y me parece vital que mantengamos esa mirada crítica. Pero para que la audiencia entienda la magnitud del desafío que estos investigadores están intentando resolver, primero debemos dar un poco de contexto sobre la gran barrera histórica de esta tecnología. Me refiero al debate entre el procesamiento en streaming, que significa hacerlo en tiempo real, frente al procesamiento no streaming, que es en diferido. Eso es fundamental para entender el salto que proponen. Claro, porque hasta ahora las máquinas sí que podían separar voces superpuestas. El problema es que lo hacían usando modelos que necesitaban tener la grabación completa de la conversación antes de siquiera empezar a trabajar. Para que quienes nos escuchan lo visualicen de forma sencilla, es la diferencia entre un traductor literario y un intérprete simultáneo. El traductor en diferido tiene todo el tiempo del mundo, tiene el libro completo por delante, puede ir hacia atrás, revisar el contexto de la página anterior, pero el intérprete simultáneo tiene que procesar, entender y traducir al instante palabra por palabra, sin saber cómo va a terminar la frase de la persona que está hablando. Y a nivel de ingeniería de software, eso es dificilísimo. Es una analogía muy acertada. Y de hecho, si repasamos el texto, los autores mencionan explícitamente a las familias de algoritmos anteriores que operaban como tu traductor literario. Hablan de sistemas con interfaces dedicadas a la separación de altavoces, como el Deep Clustering o las redes TASNet. El problema fundamental de esos métodos es que requerían audios limpios prácticamente irreales para poder entrenar a la máquina. Audios de laboratorio puros y duros. Exactamente. Necesitaban nutrirse de datos donde las voces casi no se solaparan para aprender a separarlas, algo que en un entorno natural es una utopía. Y luego está la otra familia, que son métodos masivos como el SOT, o entrenamiento de salida serializada. Estos modelos procesaban directamente las transcripciones, pero introducían retrasos absolutamente inaceptables para interactuar con un asistente de voz. Estamos hablando de un retraso de varios segundos para reconocer y procesar al segundo o tercer hablante.
Que en tiempo real es una eternidad. Una eternidad que hace que la tecnología sea inútil en un entorno práctico. Piénsalo desde la perspectiva del diseño. Si alguien le pide a un altavoz inteligente del salón que encienda la luz y la respuesta tarda 5 segundos porque el procesador estaba desenmarañando qué miembro de la familia dio la orden, la experiencia de usuario está completamente rota. Quien lo usa asume que el aparato se ha colgado. Totalmente. A nadie le gusta quedarse mirando fijamente a un dispositivo en silencio esperando a que procese. Y justo ahí, en esa frustración de la latencia, es donde entra la propuesta que a mí me parece casi heroica por parte de este estudio. Han adaptado un modelo RNT. Para quienes nos escuchan, RNT significa transductor de red neuronal recurrente. Este tipo de modelo matemático ya es el estándar de oro absoluto en la industria para el reconocimiento de voz ultra rápido de baja latencia. Pero tradicionalmente solo funcionaba para una sola persona. Eso es. Lo que el equipo de Amazon ha hecho es coger este motor de Fórmula 1, que ya es rapidísimo, y modificar su chasis para que pueda con múltiples hablantes a la vez, emitiendo varias secuencias de texto en paralelo. Hasta donde muestra la literatura científica, este es el primer intento exitoso de construir un sistema verdaderamente en streaming para voces superpuestas. El intento es pionero, no se lo quito. Pero para lograr que ese motor de Fórmula 1 procese varias pistas a la vez, han tenido que rediseñar la arquitectura interna de una forma bastante particular. Y aquí es donde nos adentramos en la figura 1 del estudio, que detalla la arquitectura MSRNT. Es precisamente en este punto donde la complejidad matemática se dispara y donde empiezo a ver las primeras fisuras estructurales del modelo. A mí la verdad es que la estructura que proponen en esa figura 1 me resulta fascinante. Voy a intentar explicar el flujo para la audiencia de forma gráfica. Imaginad que el audio que capta el micrófono del altavoz con todas las voces de la sala mezcladas es como un batido de frutas mixtas. Ese batido acústico entra primero en lo que el documento llama el Mixture Encoder, o codificador de la mezcla. Su trabajo es procesar todo ese caos acústico inicial en bloque. Hasta ahí bien. Es la primera criba. Luego, ese flujo de datos pasa a unos codificadores dependientes del hablante, los SD encoders, que funcionan de forma paralela. Siguiendo con la analogía, es como si hubieran diseñado un embudo hiperinteligente que coge ese batido mixto y por pura matemática logra separar el líquido, enviando el zumo de fresa por una tubería y el zumo de plátano por otra tubería distinta. Finalmente, esos flujos ya separados pasan a las redes de predicción y reconocimiento para convertir el sonido puro en palabras escritas. A mí me parece brillante cómo divide el trabajo. A ver, la analogía del embudo inteligente es fantástica para visualizarlo. Pero te pido que frenes un poco el entusiasmo y miremos las tripas matemáticas de ese embudo. Fijaos bien en las ecuaciones 2, 3 y 4 del documento, que son las que definen precisamente este paso crítico del codificador de mezcla a los codificadores dependientes del hablante. Hay un detalle secundario en el texto, casi escondido entre las fórmulas, que a mi juicio es una debilidad arquitectónica monumental. ¿A qué detalle te refieres exactamente? El documento indica textualmente: este diseño asume implícitamente que el número máximo posible de hablantes cruzados, denominado con la letra S mayúscula, se conoce de antemano. Y yo cuestiono duramente esta premisa. ¿Por qué lo ves como un problema tan grave? Al final es una variable matemática necesaria para la ecuación. Porque en el mundo real es una variable impredecible. ¿Cómo sabe un altavoz inteligente a priori si en la sala van a hablar 2, 3 o 5 personas de repente? Si el sistema está cableado desde su concepción, literalmente en su estructura profunda de red neuronal, para separar exactamente ese número de voces, digamos que S es igual a 2, se vuelve ciego e inoperante ante cualquier variación espontánea de la realidad. Si entra una tercera persona en la cocina y lanza una pregunta, el sistema colapsa porque no tiene una tercera tubería preparada en tu analogía del embudo. Es una limitación enorme de diseño si aspiran a crear un producto comercial viable. O sea, entiendo por qué dices que es una limitación en un entorno comercial. Es un punto válido. Sin embargo, creo que debemos defender el contexto puramente científico de la investigación. Para esta prueba experimental, limitar el modelo a 2 hablantes era un paso absolutamente necesario. Es ciencia básica, tienes que aislar variables. Si los investigadores no pueden demostrar que la arquitectura base funciona separando al menos 2 voces en tiempo real, no tiene ningún sentido gastar millones en computación para escalar el modelo a un número impredecible de personas. Es un enfoque de ir paso a paso, lo reconozco. Reducir esa S a 2 para este experimento, utilizando la conocida base de datos LibreSpeech, es establecer los cimientos del edificio. Primero hay que demostrar que el zumo de fresa y el de plátano se pueden separar con éxito antes de meter 5 frutas más en la batidura. De acuerdo.
Aceptemos que es un paso preliminar necesario para validar la hipótesis. Pero incluso fijando ese número de hablantes, el siguiente gran obstáculo al que se enfrentan es el entrenamiento. ¿Cómo le enseñas a la máquina a asignar correctamente cada flujo de audio a la transcripción correcta de forma constante? Y aquí el estudio nos presenta un debate técnico interesantísimo al comparar dos métodos de entrenamiento muy distintos, el DAT y el PIT. Exacto. Esa parte me pareció crucial. Vamos a desgranar cómo intentaron educar a esta red neuronal. El primer método que probaron fue el DAT, que por sus siglas en inglés significa Asignación Determinista de Objetivo de Salida. Básicamente, esto es sin poner la fuerza bruta del orden. Le dicen a la máquina, a ver, la primera persona que abra la boca va siempre por el canal de salida 1, y la segunda persona que intervenga va obligatoriamente por el canal de salida 2. Una asignación rígida y completamente cronológica. Eso es. Es una regla estricta. De hecho, los investigadores mencionan que tuvieron que añadir etiquetas de orden de hablante a cada entrada de audio para obligar al modelo a rastrear siempre a la misma persona. Es como ponerle una pegatina virtual de color rojo a la primera voz y un azul a la segunda para que la máquina no las pierda de vista. Y como suele ocurrir en la inteligencia artificial con los sistemas excesivamente rígidos, fallan estrepitosamente ante la menor irregularidad humana. El método DAT es demasiado inflexible. La red neuronal se vuelve dependiente de ese orden cronológico. Por eso, los investigadores exploran la segunda alternativa, que es mucho más sofisticada, el PAIT, o entrenamiento invariante de permutación. La ecuación 6 del texto lo define matemáticamente de una forma muy elegante. El PAIT elimina las pegatinas virtuales, ¿verdad? Exacto. En lugar de forzar un orden rígido y poner pegatinas, el modelo PIT calcula constantemente todas las combinaciones o permutaciones posibles entre las voces que entran y las transcripciones que salen. Evalúa el margen de error probabilístico de cada combinación y se queda con la asignación que tenga el error global más bajo. A nivel matemático, el PIT es inmensamente superior porque otorga a la red neuronal la libertad de descubrir por sí misma la mejor manera de desenmarañar el audio milisegundo a milisegundo. Pero claro, calcular todas las opciones posibles todo el rato tiene que consumir muchísimos recursos computacionales, ¿no? Muchísimos. Tiene un coste computacional altísimo, referenciado en el artículo como S factorial, que se escribe con el símbolo de exclamación matemático. Fijaos en la progresión geométrica. Si S es 2, hay 2 combinaciones. Fácil. Si tuvieras 5 hablantes en la sala, el modelo tendría que calcular 120 combinaciones simultáneas. Si subes a 10 hablantes, estaríamos hablando de más de 3,6 millones de combinaciones calculándose al instante, para cada fragmento de audio. Es una carga de procesamiento brutal para un sistema que pretende operar en streaming. Madre mía. 3,6 millones de opciones al instante. Pero para que la audiencia termine de entender por qué asumir ese coste computacional bestial del PIT merecía la pena frente a la rigidez del método DAT, imaginemos una situación muy cotidiana. El hablante A está contando una anécdota larga, es el primero en hablar, así que según el método rígido DAT, él es la salida 1. De repente el hablante A se atraganta, empieza a toser y hace una pausa. Un escenario muy normal. Claro, y entonces el hablante B interrumpe rápidamente para preguntar, ¿estás bien? Y toma temporalmente el control de la conversación. Un sistema DAT, tan obsesionado con los turnos fijos y el orden temporal de quien habló primero, entraría en pánico. Mezclaría las transcripciones o asignaría la tos al texto de la otra persona porque sus reglas inamovibles se han roto. En cambio, el modelo PIT, como está reevaluando constantemente las permutaciones buscando el menor error, es capaz de reasignar las voces sobre la marcha de una forma muchísimo más orgánica. Quedó plenamente demostrado en los resultados que el PIT otorgaba la flexibilidad real que necesita una conversación humana. Y los datos les dan la razón en cuanto a flexibilidad. Demostró ser superior. Pero no cantemos victoria tan rápido, porque no lo lograron sin antes generar el que considero el fallo más preocupante documentado en todo este artículo. Quiero dirigir toda la atención de quienes nos escuchan a la tabla 1 del estudio. Hay que leer estos datos fríamente para ver el problema colateral que crearon. Vamos a esa tabla 1, a ver qué números arroja. El modelo original, el que estaba entrenado para una sola persona, tenía una tasa de error de palabras, lo que en las tablas llaman WER, del 6,5% en audios limpios, una precisión francamente buena.
Pero ojo a este dato. Al modificar la arquitectura y entrenar el modelo para múltiples hablantes bajo el nuevo esquema, el error al evaluar audios donde solo hablaban una persona empeoró dramáticamente, subiendo al 9,2%. Claro, un salto de casi 3 puntos de error en una tarea básica que antes hacía bien suena fatal. ¿Qué estaba fallando internamente? Un salto inaceptable, y el propio texto confiesa por qué ocurrió esta degradación. La máquina, al estar diseñada y predispuesta en su arquitectura para buscar constantemente múltiples hablantes, empezó a alucinar hipótesis de hablantes inexistentes. Literalmente, si en las pruebas solo había una persona hablando tranquilamente en la habitación, el sistema dividía las frases por la mitad y se inventaba una segunda persona fantasma, transcribiendo fragmentos del discurso en un canal de salida paralelo. Es como si la IA se asustara del silencio. Es un síntoma de manual de sobreajuste de un modelo a su propia complejidad arquitectónica. La máquina asume que siempre debe haber ruido cruzado y separación, porque para eso lo han creado. Y cuando se encuentra con el silencio natural, no sabe gestionarlo y lo llena con alucinaciones de código para justificar su propio diseño. Tengo que admitir que ver a una inteligencia artificial avanzada crear fantasmas acústicos simplemente porque le aterra el silencio o porque está programada para buscar ruido resulta un efecto secundario inquietante. Pero aquí es donde intervengo para reconocer el mérito enorme de los investigadores, porque no se escondieron ni se quedaron de brazos cruzados ante esa alucinación. Su contramedida fue, a mi parecer, una genialidad práctica. ¿Te refieres al entrenamiento multiestilo? Exactamente, el multi-style training. Fijaos en lo que hicieron para curar a la máquina de estas alucinaciones. Cogieron 960 horas completas de audios de una sola persona, pertenecientes al enorme corpus LibriSpeech, y las metieron a la fuerza en la misma base de entrenamiento junto con 1.500 horas de audios simulados de 2 personas, donde solo había un 28% de tiempo de habla superpuesta real. Diluyeron el problema inyectando datos limpios. Eso es. Al obligar a la red neuronal a digerir este entrenamiento mixto, exponiéndola unas veces a un caos de voces cruzadas y otras veces a una voz clara y solitaria, forzaron al modelo a volverse robusto ante lo que el estudio denomina un número ambiguo de hablantes. Básicamente le enseñaron a relajarse y a aceptar que a veces solo habla una persona. Soy la primera en admitir que inyectar toda esa varianza masiva de datos limpios a propósito en el entrenamiento fue una jugada astuta y la decisión correcta de ingeniería. Y hay que ser justos. Los resultados de la misma tabla 1, tras aplicar este entrenamiento multiestilo combinado con la arquitectura PIT, lo demuestran numéricamente. Lograron bajar la tasa de error global en los audios solapados al 10,2%. Que es una cifra muy sólida. Lograr un 10,2% de error lidiando con voces superpuestas en tiempo real es una cifra que, dentro de los estándares actuales de investigación, empieza a ser verdaderamente competitiva. Mitigaron en gran medida el vergonzoso problema de las alucinaciones fantasma. Bajarlo al 10,2% es un triunfo, y ese porcentaje nos lleva directamente a la prueba de fuego final del documento, porque claro, ese número suena genial en el vacío del laboratorio, pero para medir si este modelo tiene futuro real o si se va a quedar en un cajón, hay que enfrentarlo en el ring contra los titanes que ya existen en el mercado. Es una verdadera batalla de David contra Goliat. Revisemos entonces la tabla 2 con minuciosidad, que es donde ocurre ese enfrentamiento. Aquí los autores exponen a su nuevo campeón, el PIT-MS-RNT. Recordemos sus credenciales, una tasa de error del 10,2% y un peso en memoria de 80,9 millones de parámetros. Y lo ponen a competir frente a modelos gigantescos de tipo non-streaming que operan en diferido como el SOT-AED. Que son auténticos pesos pesados. Este último es un auténtico monstruo computacional que opera con 135,6 millones de parámetros, casi el doble de peso. Y si somos puristas con las cifras, hay que decir las cosas como son. El modelo masivo SOT-EID, cuando se apoya en un identificador externo de hablante para ayudarle, logra reducir la tasa de error a un impresionante 8,7%. Por lo tanto, si nos fijamos puramente en el número final, en la exactitud milimétrica de las palabras transcritas, el nuevo sistema de Amazon no gana. Goliath sigue teniendo el porcentaje de error más bajo y produce el texto más limpio. Pero fíjate en el precio de esa limpieza. Goliath tiene un 8,7% de error. Es cierto, pero es un modelo indiferido. Requiere capturar el audio, mandarlo probablemente a un servidor externo, observar todo el contexto de la frase pasada y futura, y luego, después de un buen rato,
devolver la respuesta. Y aquí es donde este documento brilla con luz propia y cambia las reglas del juego. La métrica que hace que este estudio merezca toda nuestra atención es su latencia algorítmica. El estudio reporta una latencia equivalente a la tasa de fotogramas de las características acústicas, solo 30 milisegundos. Es una velocidad altísima, sin duda. Para que la audiencia dimensione lo que significan 30 milisegundos, es menos tiempo del que tarda el cerebro humano en procesar la imagen de un parpadeo. Mientras el modelo masivo de 135 millones de parámetros te hace esperar en un silencio incómodo hasta que termina de masticar los datos para adivinar quién dijo qué, el modelo propuesto en este estudio, con sus mucho más manejables 80 millones de parámetros, te responde casi antes de que termines de hablar. Es ligero, es ágil y, lo más importante, es el pionero en lograr reconocimiento multihablante verdaderamente continuo con una eficacia superior al 89%. Sacrificar apenas 1,5 puntos de precisión gramatical a cambio de eliminar la frustración de la espera es un trato que cualquier ingeniero de diseño comercial te firmaría ahora mismo sin pensarlo. Visto desde la óptica del diseño de producto, estoy convencida de que es un argumento muy sólido. En la interacción humano-ordenador, la percepción psicológica de la inmediatez suele triunfar por goleada sobre la perfección gramatical absoluta. Una respuesta instantánea que contenga un error tipográfico menor es infinitamente preferible a una respuesta impecable que llega con 3 segundos de retraso y destruye por completo la cadencia natural de la conversación. Lograr empaquetar esa capacidad en 80 millones de parámetros con solo 30 milisegundos de latencia es, reconozco, un trabajo formidable de optimización de redes neuronales. Ha sido una exploración realmente intensa. Hemos navegado por arquitecturas de red, problemas de latencia, matemáticas de permutación y tasas de error. Para ir recogiendo cable y asegurarnos de que la audiencia fija el conocimiento fundamental que hemos extraído hoy del artículo de Amazon Alexa, hagamos un repaso final muy claro. En primer lugar, la conclusión estrella. Estamos presenciando un cambio de paradigma vital en la industria, pasando de procesar el caos de las voces superpuestas en diferido y con retraso, a ser capaces de procesarlas casi en el mismo milisegundo en que ocurren gracias a la evolución de los modelos RNT. En segundo lugar, hemos diseccionado cómo la arquitectura interna es capaz de dividir el trabajo, separando el batido acústico mediante un codificador de mezcla que luego alimenta a codificadores paralelos dependientes de cada hablante. Es un diseño mecánicamente inteligente, aunque mantengo mi advertencia crítica. Presuponer que siempre sabemos cuántos hablantes máximos hay en la sala es una debilidad que tendrán que solventar para su lanzamiento al público. Totalmente. Como tercer gran punto, presenciamos la clara victoria del modelo de entrenamiento PIT, basado en permutaciones, que demostró ser la clave para dar flexibilidad a la máquina frente a las asignaciones de voz rígidas. Y, de la mano de esto, la brillante contramedida del entrenamiento multiestilo. Esa decisión de mezclar audios limpios solitarios con audios superpuestos caóticos, para curar a la inteligencia artificial de su tendencia a alucinar e inventar voces fantasma en medio del silencio. Y, como reflexión técnica final, la constatación de que la ingeniería de vanguardia siempre implica compromisos difíciles. Este modelo acepta un ligerísimo sacrificio en la precisión del texto en comparación con los gigantes masivos que operan en diferido, pero lo hace a cambio de una ganancia colosal en velocidad, logrando esa inmediatez de 30 milisegundos. Y conectando toda esta densidad teórica con quienes nos escuchan, ¿por qué debería importarnos? Porque esta tecnología es el principio del fin de tener que pedir, por favor, hablad de uno en uno a una máquina. Significa que muy pronto el asistente de un coche familiar donde hay discusiones, música y ruido exterior podrá separar cada instrucción sin bloquearse. Supone abandonar el rígido turno de palabra tipo walkie-talkie para dar paso a una interacción humano-máquina verdaderamente natural, orgánica y agradablemente caótica. Me entusiasma enormemente esa visión de un futuro acústico más orgánico y fluido. Pero, al mismo tiempo, mientras desgranábamos las capacidades de este superoído artificial, me ha rondado por la cabeza una idea que quiero dejar sobre la mesa como reflexión final para que la audiencia la medite.
Si en un futuro inminente cualquier dispositivo ligero, cualquier pequeño altavoz decorativo, puede desenmarañar, procesar y transcribir a la perfección todo lo que susurran 10 personas simultáneamente en una habitación abarrotada y hacerlo al instante, ¿qué significa eso para el concepto mismo de conversación privada en un espacio público? Si las máquinas adquieren la capacidad instantánea de aislar cualquier murmullo entre el ruido general de un restaurante, estamos asistiendo irremediablemente al fin del anonimato acústico. Es una pregunta fascinante que la tecnología por sí sola no nos va a poder responder. Y con este interrogante concluimos nuestra exploración de hoy. Nos despedimos muy calurosamente de todos los oyentes. Muchísimas gracias por vuestra incansable curiosidad y por acompañarnos en este análisis a fondo. Os invitamos a seguir siempre preguntándoos cómo la tecnología moldea el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima.